Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Marcos capítulo 14. El domingo anterior terminamos con Jesús en el Monte de los Olivos. Simbólicamente se ha salido de Jerusalén porque la gloria de Dios ya no está en ese templo, sino la gloria de Dios está encarnada en Cristo Jesús en el Monte de los Olivos. Y es ahí donde dicta la profecía de cómo será la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, y al final cómo serán los tiempos y las señales antes de que Cristo venga por segunda vez. Temblores, guerras, pestes, reino contra reino, pero esto no es el fin, son inicios de dolores de parto. Una vez terminado este discurso, de acuerdo a lo cronológicamente preparado por Dios, inicia el complot para prender a Jesús. El cronos de Dios, aparte es el kairos, los dos son tiempos. Inicia el capítulo 14. Dice, 2 días después era la Pascua. Eso te ubica que estamos terminando en el Monte de los Olivos el martes. 2 días después inicia la Pascua. La Pascua era la fiesta judía que hacía que recordaran cómo fueron sacados de Egipto. Pascua, pasar, es pasar de largo. Porque en el último día que estuvieron en Egipto, toda casa que tuviera en el dintel sangre, el ángel de la muerte pasaría derecho. Aunque fueras judío, si no tenías esa señal de sangre, el exterminador terminaba con todo primogénito. 1500 años después, se está celebrando la última Pascua. Jesús la va a cambiar por la cena del Señor. 1500, por decir más o menos, Pascuas se celebraron antes que Jesús celebrara esta cena y la cambiara por la cena del Señor. 2 días después era la Pascua, y ahí comienza el complot para aprender a Jesús sin que hubiera alboroto en el pueblo. Recuerde que ahorita hay 2 millones de gentes en Jerusalén. Normalmente viven 150,000. Un polvorín ahorita Jerusalén. Además, las cosas han estado muy tensas. Hay un hombre que entró y la gente le gritó, Hosana, salva ya. El martes, ese carpintero ha enfrentado a las autoridades judías como nadie lo ha hecho. Pilato está preocupado, está tenso, está en la fortaleza Antonia viendo que esto no se le salga de las manos. Herodes también está en la fiesta, Herodes Antipas. Ha bajado de Galilea porque él se cree judío, aunque es idumeo. 14. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua es el día en que salieron de Egipto, pero salieron tan aprisa, no dio tiempo a que la masa fuera leudada, se esponjara el pan, y entonces ellos comían pan sin levadura. Y esta fiesta del pan sin levadura duraba 1 semana, 7 días. Ellos habían juntado de tal manera la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura, que cuando alguien se refería a la fiesta de los panes sin levadura, se estaba refiriendo a la Pascua. Y cuando alguien se estaba refiriendo a la Pascua, al mismo tiempo se estaba refiriendo a la fiesta que le seguía, que era los panes sin levadura. La Pascua iniciaba un primer día, después eran más 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Primer día iniciaba la Pascua, segundo día iniciaba los panes sin levadura que duraba 1 semana, y tercer día comenzaba la fiesta de las primicias. Eran 3 días seguidos de inicio de 3 fiestas. Nada más que una duraba 7 días. La de las primicias, la primer gavilla madura del campo se le ofrecía a Dios para que se entendiera que el proveedor de todo era Dios. El sacerdote la mecía y la quemaba. Estas 3 fiestas se dan entre marzo y abril, que es el mes de Nisán. Usted tomaba la fecha del día de las primicias y 50 días después era la fiesta de
Pentecostés. 50 días después del de las primicias era el Pentecostés o Shavuot, fiesta de las semanas. Esa ya caía en otro mes. Las primeras 3 fiestas caían en Nisan. La fiesta de Pentecostés, 50 días después, en Bisán. Y luego las últimas 3 fiestas judías oficiales en el mes de Tisri. Y ese era el Rosh Hashanah, que es el año nuevo civil. Usted en el Rosh Hashanah tenía 10 días para arrepentirse de sus pecados, dar ofrendas y hacer obras para que 10 días después que llegaba el Yom Kippur, que es el día de la expiación, usted estuviera bien y fuera anotado en el libro de la vida. Van 6. Y la última es la de los tabernáculos, en la cual se moraba durante una semana en tabernáculos, para recordar lo pasajero que es nuestra vida aquí. Y también para recordar que ellos anduvieron 40 años viviendo en cabañas. Así que si usted es un judío millonario y vive usted en Nueva York, pero ahí en su departamento de lujo usted construye una cabañita y usted se mete 7 días, la de los tabernáculos. Después se unieron otras 2 fiestas pequeñas, la de las luces y la del Purim. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces los sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle, cómo apresar a Jesús por engaño para matarlo. La palabra correcta es asesinarlo. Cuando en los mandamientos se da no matarás, realmente la traducción correcta es no asesinarás. Porque dentro de las guerras que hubo en el Antiguo Testamento, Dios mandaba al pueblo judío que mataran perro, gato, lo que hubiera de ese pueblo. Pero asesinar es otra cosa. Tú en la guerra matas a un desconocido. No es nada personal, es guerra. Porque también él te puede matar. Pero la palabra es no asesinarás. Porque asesinar es planear, desear, disfrutar que alguien muera en tus propias manos. Eso es asesinar. No asesinarás. Ahora, nada que ver con lo que está sucediendo ahorita entre Palestina e Israel. Y aclaro brevemente, ellos no son descendientes de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Ellos son descendientes polacos, rusos, son sionistas. Nada que ver con Israel, el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es la iglesia, no Israel como nación. Y aunque buscáramos descendientes genéticamente hablando de Abraham, Isaac y Jacob, no hay. Hay prosélitos del judaísmo que practican la religión judía, pero no quiere decir que sean descendientes de Abraham. Y lo que están haciendo en Palestina es terrible, un genocidio. Los escribas, ¿cómo prenderle por engaño y matarle? Y decían durante la fiesta no, porque puede armarse un alboroto, venir Roma y nos deshace como pueblo. Es mejor, dice Caifás, porque este complot, agrega Lucas, se da en la casa de Caifás. Bueno, era el yerno de Anás. Si lo dejamos vivos, va a venir Roma y nos va a acabar. Conviene que un hombre muera por toda la nación. No se dieron cuenta, no sabían que en las profecías iba a haber un traidor. No iba a haber necesidad de irlo a prender. Por eso ellos se sintieron tan contentos cuando Judas llegó, habló con Anás y Caifás, dice, ¿qué me dan por él? ¿Cuánto vale un esclavo? 30 monedas de oro. Asígnele 30 monedas de oro. De los 2 es el único que no nació de nuevo, que es algo que no puede hacer el hombre, sino es algo que Dios da. Pues él puede vender al maestro, porque no es creyente. Pero Pedro sí es. Y aunque es cobarde en un momento, él ama al maestro. Pero Judas no. Marcos es interesante porque no lleva una cronología de los hechos de la última semana. Solo los incluye. Va a hablar cuando Jesús es ungido en Betania. Y esto sucedió una semana antes. Esto sucedió en la casa de un leproso en Betania el sábado anterior, antes que entrara a Jerusalén el domingo de Ramos. Juan aclara, le da el nombre a esta mujer, y esta mujer era María, hermana de Lázaro, el que había estado muerto, y hermana de Marta. Los 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, son amigos de un ex leproso. Y digo ex leproso porque si estuviera leproso no estaría en la cena, para no contagiar. Es obvio que Jesús lo sanó. Lucas dice que Marta, como siempre, estaba afanada, atendiendo a los comensales. María hace algo extravagante. Seguramente María sabía que iba a ser criticada.
María se acerca a Jesús con una botella de alabastro, que es un mármol fino que conserva los aceites. Tenía una libra, 450 y tantos mililitros de un perfume carísimo. Este perfume de nardo venía de la India, del Himalaya. Había que aplastar muchos kilos de nardo para sacar 1 mililitro de perfume y esencia de nardo. Era tan caro. La Biblia dice el salario de un año de un obrero. Algunos creen que este perfume había sido una herencia para María. Primero, porque era tan difícil de conseguir, costaba tanto, y aunque sabemos que Marta tenía dinero y su hermana también, algunos creen que era una herencia. Normalmente usted agitaba pesadamente el alabastro y salía una gota. Ella se da cuenta que no va a dar tiempo, por supuesto, para gota por gota, entonces lo que hace es romper el cuello de la botella y se lo derrama en la cabeza. Después se pasa a los pies y unge sus pies y comienza a llorar, y con su pelo suelto, que era algo prohibido para una mujer, era una indecencia que alguien soltara el pelo a una mujer en público, y le enjuga sus pies llorando. Pero ella, el amor que sentía por su Señor, porque sabía que era Dios, dice: esto es insuficiente aún. Entonces, lágrimas para enjugar con el perfume, hermano. Esto es devoción extrema. Un cristiano soberbio, hay gran posibilidad de que no sea cristiano. Un cristiano orgulloso, hay gran posibilidad que no sea cristiano, porque lo que determina a alguien cristiano es la humildad del ser humano ante el que es Rey, Dios. ¿Quién es el hombre? Para que tengas de él memoria y te acuerdes de él. ¿Quién es? ¿Quiénes somos? Sin embargo, somos hijos de Dios, escogidos desde antes de la formación del mundo. María entendió eso. Entendía que ella era la que cachaba todas las palabras de Cristo. No confundan esta mujer con la mujer que unge a Jesús en Galilea al inicio de su ministerio, 3 años antes. Es probable que María se enteró de esa historia, de que una mujer de muy mal nombre había derramado perfume, no tan caro como el de ella. Y ella dijo: yo quiero hacer lo mismo. Lucas 7:37. Esta mujer era de muy dudosa reputación. La casa, extrañamente, es de un Simón también. Pero este Simón no es leproso, este es un fariseo. Cuando tú invitabas a alguien, lo primero que le hacía era, había un criado para lavar los pies y había que darle beso. Simón, el fariseo, no dio beso al Señor. No le lavó los pies como un acto de eres bienvenido. Pero cuando esta mujer de mal nombre empieza a llorar y lo unge, el fariseo dice: si este fuera profeta, supiera qué tipo de mujer lo está tocando, porque a un rabí no se le tocaba, y menos una mujer de mal nombre. Entonces, una mujer de la ciudad se aclara que era pecadora. Aunque todos somos pecadores, ella se enteró que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo. ¿Cómo se atrevió a entrar a la casa de un fariseo? Trajo un frasco de alabastro con perfume, no tan caro como el de nardo, y estando detrás de él, llorando. ¿Por qué lloras, mujer? Porque me siento perdonada. Ya no traigo esa carga. Llorando. Y vean la actitud de Simón el leproso, retirado de Jesús porque creo que no es maestro. Y la otra, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Imagínense la cantidad de llanto de esta mujer, que era pecadora y despreciada, al saberse perdonada. Y los secaba con sus cabellos, besaba sus pies. Es algo que anhelamos hacer los verdaderos hijos de Dios. Queremos encontrarnos con Jesús para besar sus pies. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, el que lo había invitado, dijo para sí: así es la religión. ¿Ves? Cuando tienes tanta religión, te vuelves orgulloso, soberbio, ves a las gentes menos, no son salvos, en fin. Si fuera profeta, conocería quién clase de mujer lo toca, que es pecadora. O sea, el fariseo no es pecador. Según él, no es pecador, ella sí. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo contra ti. Di, maestro. Era una hipocresía. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo los dos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón dijo, pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, eres inteligente. Y entonces le enseñó a la mujer, le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa. Si va a estar con esos desaires, ¿por qué lo invita? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies para lavar, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Nosotros anhelamos besar los pies del Señor. Lloramos junto a sus pies porque no somos dignos de ponernos del pie ante Él hasta que Él nos ponga de pie. El fariseo, el orgulloso, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a que se le perdona poco o cree, Jesús vino a perdonarme unos poquitos pecados. Casi no peco. Reconozco que la Biblia dice que todo. Y es más, creo que Dios me puso para juzgar los pecados de los demás por mi misma blancura. Este Simón, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, estás lavada. Solamente lávate los pies frecuentemente, porque en este mundo te sigues manchando. Y el que está lavado no necesita lavarse más. Jesús es ungido en Betania por María, hermana de Marta y Lázaro. Y ahí en Galilea no sabemos el nombre de ella. Pero las dos, qué manera de expresar su amor. Yo no estoy diciendo que usted haga cosas excéntricas que ni sabe qué está haciendo, no. Dios dará, de acuerdo a la Escritura, la forma de adorarlo, pero siempre en sinceridad y humildad. Judas dice, ya ve que Judas es muy piadoso y siempre pensando en los pobres. Este perfume lo debimos de haber vendido, ya sé lo que vale, y hice el cálculo, y darle a los pobres. Mira qué ternura. Más bueno que el Señor, pensando en los pobres. Jesús le dijo, los pobres siempre estarán en ustedes, mas a mí no siempre me tendréis. Ahorita me ven con ojos físicos, pero ya en unos días el que me vea me va a ver a través de la fe. Y los pobres siempre van a estar hasta el fin del mundo. La pobreza es injusticia. Injusticia humana va a haber hasta el fin del mundo, porque pobres va a haber hasta el fin del mundo. Ahora, ¿eso quiere decir que usted, pudiendo ayudar a un pobre que se le acercó, no lo ayude? No. Usted debe ayudar a ese hombre en el nombre del Señor. Pero eso no quiere decir que la pobreza mundial se va a acabar. Pero usted, al que estuvo cerca, le tendió la mano. ¿De acuerdo? Ese es el cristianismo. El cuento ese que les he contado ya varias veces, que va un hombre caminando en la orilla del mar y va recogiendo almejas y las avienta al mar. Otra almeja la avienta al mar. La almeja, al salir el sol, muere, las quema. Y se acerca un amigo y le dice, ¿qué haces? Salvando una almeja. El amigo dice, mira, ¿viste cuántos millones de almejas hay? No vas a poder con todas. Y dice él, sí, cierto, pero al menos esta no se va a morir. Y va para adentro. Es como lo quieras ver. Ojalá no hubiera, porque es producto de la injusticia social. Pero pobre va a haber hasta el final. Mas Jesús, no siempre me tendréis. Ya en unos días ya no me tendréis. Y entonces me tendrás que ver con los ojos de la fe. Vamos al otro párrafo. Judas ofrece entregar al Señor. Judas tuvo que zafarse de los 11 y de su maestro. Mentir para poderse separar del resto. Ir al templo, hablar con la guardia sanedrínica y hablar con el Sanedrín y decirles, yo soy uno de ellos, pero les entrego a mi maestro. ¿Cuánto me dan? Los otros evangelios agregan algo. 30 piezas de plata, lo que vale un esclavo. Judas no lo estaba haciendo por dinero. Judas no amaba al Señor. Lo vio hacer milagros. Caminó con él 3 años. Lanzó fuera demonios, pero no amó al Señor. Por eso lo entrega. Ese regalito se agradecen. Dice la Biblia, ellos al oírlo, a los del Sanedrín, se alegraron, les facilitó la tarea. Judas conoce todo su itinerario. Él sabe antes de la fiesta en dónde lo vamos a agarrar. Y si Judas hubiera sabido dónde se iba a llevar la última Pascua, lo hubiera entregado en el aposento alto. Pero Jesús, planeando perfectamente, no les dijo dónde, sino hasta el final.
y mandó a 2 gentes a preparar el aposento. Y la idea era entregarlo en Getsemaní. Una vez que hubo cenado, cantaron los himnos y se fueron a Getsemaní. El primer día de la fiesta de los panes también está diciendo Pascua, porque estaban tan hermanadas estas fiestas que diciendo una cosa decía la otra. El primer día de la Pascua o de la fiesta de los panes sin levadura, ese día se sacrificaban el cordero de la Pascua. ¿Cuántos corderos se sacrificaban en el templo? 250,000 corderos. Se tenían que hacer en 2 horas, de 3 a 5 de la tarde. Los galileos comenzaban el día a las 6 de la mañana. Los galileos son los del norte. Jesús y sus discípulos son de Galilea y ellos inician el día 12 horas antes. La gente de Jerusalén, de Judea, inicia el día 12 horas después, cuando el sol se pone. Esa diferencia de horas permite que Jesús pueda iniciar la cena desde temprano, porque los galileos celebraban la cena 12 horas antes que los de Jerusalén. Eso va a permitir que Jesús inicie la cena el viernes y le dé tiempo ser crucificado el mismo viernes. Es cosa de enseñar las 4 vigilias que hacían los judíos. La institución de la Cena del Señor, 1500 años celebrando Pascuas judías. Solamente fue interrumpida en 2 ocasiones, cuando fueron llevados a Siria y cuando Antíoco IV Epífanes llega y cesan los sacrificios y cesan las fiestas judías. Fuera de ahí, las Pascuas se celebraban el 14 del Nisan, pero Jesús la va a cambiar por la Cena del Señor en base a un nuevo pacto en mi sangre. Y no es como el pacto que hice con Israel, sino esto es ya no por sacrificios de animales, sino por mi sangre. Ni un sacrificio más. Jeremías 31. 600 años antes de Cristo, Jeremías está diciendo esto en relación al nuevo pacto que se va a establecer en la Cena del Señor y en la crucifixión. Dice Jeremías: he aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerde que nosotros somos descendientes de Abraham espiritualmente. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto, que fue cuando él dio el pacto sinaítico, los 10 mandamientos, las leyes. No como ese pacto, que había que matar animales cada año. No, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley ya no en tablas de piedra, daré mi ley en su corazón. Al que es un hijo de Dios, va poco a poco a creer en la palabra y la va a integrar a él y va a ser después código moral y va a hacer lo que él va a amar. Y se la daré en su mente y la escribiré en su corazón. Y se reduce en 2: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No quiere decir que lo hagamos perfecto, por supuesto que no. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por un pueblo. Ya no va a ser Israel. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, y nadie va a enseñar a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos los que son hijos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. No quiere decir que no va a haber maestros, predicadores, sí, pero lo que yo te enseño aquí, solamente el Espíritu Santo te puede dar luz a tu corazón y entenderlo. Nadie enseñará a su prójimo. Cada quien va a ser enseñado por el Espíritu Santo que bajó en el Pentecostés. Vayamos a la Santa Cena. El primer día de la fiesta de los panes, la Pascua, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, 250,000, el torrente de Cedrón se llenaba de sangre. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere, Señor, que comamos la Pascua? Jesús dijo: no los he dicho porque sé que Judas me va a entregar. Pedro y Juan, eso lo dice Lucas, Pedro y Juan fueron enviados por Jesús
y donde vieran un hombre cargando un cántaro en una ciudad de 2 millones de gentes, le dijeran, el maestro está solicitando el aposento. Lo que pasa es que en esa época el hombre no cargaba el agua. Quien cargaba el agua era la mujer. Entonces sería sumamente raro ver a un hombre cargando un cántaro. Entonces él le dijo, cuando vea a un hombre cargando un cántaro, a él le preguntan. Y así fue, le preguntaron. Y él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparar Pedro y Juan ese aposento para nosotros. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. Estaban en una ciudad pequeña que se llamaba Efraín. Y de ahí se fueron a Jerusalén a preparar el aposento. Era un lugar grande para hacer una cena. Jerusalén estaba saturado de aposentos altos porque celebraban en una parte alta la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Cuando se sentaron a la mesa es inclinados. Ya saben cómo comen los judíos. En almohadones recostados. Ese sentarse es recostarse sobre unos almohadones y los platones grandes donde todos meten la mano. Cuando llegó la noche vino él con los 12. Y cuando se inclinaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús. Ahí la cantó, lo va a dejar caer como una tromba. Porque está bien que te traicione uno de afuera, pero uno de los que han dado con nosotros, y el problema es que no sabemos quién es. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo, me va a entregar. De tal manera que ellos se pusieron tristes. ¿Quiénes se pusieron tristes? Los que son hijos de Dios. ¿Cree que Judas se puso triste? Fingió ponerse triste. Es un tema de naturaleza. ¿Has nacido o no has nacido? Si no has nacido, finges. Si has nacido, amas. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y dijeron, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondió y les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo el pan. El problema es que varios mojan el pan ahí al mismo tiempo. Plato grande donde está un tipo de ensalada frutal que está hecha de manzanas, de dátiles, granada, y todos mojan el pan ahí al mismo tiempo. Otro evangelista dice, al que yo le dé el pan en la boca. Y Jesús le da el pan en la boca a Judas y dice, come, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero aún así no queda claro. De tal manera que Juan aclara algo. Pedro estaba en la orilla de la puerta del aposento alto. Y Juan, como siempre, tan amante del Señor, estaba recostado en el pecho. Entonces Pedro le dice, le hace una señal. ¿Quién? Y Juan dice, no me ha quedado claro que el Iscariote era. Aquí va a citar un salmo en el verso 21. A la verdad el Hijo del Hombre va, nadie lo para. ¿Va a dónde? A ser crucificado. Este es el Salmo 41:9. Según está escrito de él. Está escrito y va a ir. Mas ay de aquel por el cual fue entregado. Mejor es no nacer. Porque si no naces, seguramente no existes. Pero si naces, comienzas a existir una vida eterna. Si hay niveles de castigo, como la Biblia dice, el nivel más alto está el Iscariote. Mejor le hubiera valido más no nacer. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor no hubiera nacido. Y comienza la cena. La Biblia no aclara en qué momento el Señor establece la Santa Cena. La Biblia no aclara en qué momento Jesús lava los pies. La Biblia no aclara algunas cosas particulares, pero el ceder era más o menos así. Las mujeres prendían las velas, ponían el mantel, tomaban 4 copas. Había un agua salada con un pedazo de lechuga o perejil, lo mojaba y lo comía. ¿Y esto a qué sabe? A lágrimas, las lágrimas que sufrieron en Egipto. Después viene un lavamiento de manos ritual y se procede a tomar la segunda copa. Estas copas, la primera es la de la santificación, la segunda de las plagas, la tercera de la redención y la última copa que Jesús no tomó es de la aceptación. Entre una copa y otra copa, Jesús escuchó, seguían discutiendo quién iba a ser el mayor, cosa natural en nosotros. Queremos ser el centro. Y entonces Jesús les dijo,
No es así con ustedes, ya se los he dicho. Y para empezar, se puso la toalla el Señor y comenzó a hacer el trabajo que hacía el esclavo más vil de la casa. Arrodilla y empieza a lavarle los pies. Y como estos canijos apóstoles no se habían lavado los pies, porque ¿cómo voy a lavar los pies? Entonces ya no soy el mayor. Él les dijo, el mayor es el menor, el mayor es el que sirve. Y por ejemplo, ahí voy, y le empieza a lavar, los pies estaban sucios. En Jerusalén hay mucho polvo, es una zona polvosa, usted suda y se hace una mermelada interdigital, entre dedo y dedo. Y hay que limpiar bien, un buen lavado. Y empieza a lavarle los pies a los 11. Cuando llega con Pedro, Pedro siempre tan diferente al resto, ¿no? Maestro, no me lave los pies, no soy digno que me lave los pies. Te voy a lavar los pies, no me los lave, Señor, no soy digno. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Señor, lávame los pies, la cara, el pecho, los ojos, todo, porque estoy lleno de pecado. Es cuando Jesús le dice, ya están lavados, ya están limpios ante mi Dios, ante mi Señor. Ahora solo lávense los pies. Frecuentemente la confesión de pecados al Señor, la humillación ante Dios. Entre la cena, los discípulos peleando. Jesús le lava los pies. Al parecer, en la segunda copa, Jesús establece el nuevo pacto en mi sangre. Lo dice 1 Corintios 11. Lo dicen los evangelios. Y mientras comían, ahora sí el cordero, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Qué habrán dicho los judíos que para ellos era abominable comer sangre? Esto es un símbolo de los elementos. El pan es la carne y la sangre es el vino. Para nosotros son símbolos, pero no es la transustanciación de Roma, que dice que literalmente, aunque usted no lo ve porque es metafísico, el pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre, literal. Y usted se come la carne y la sangre, porque el que no comiere mi carne y mi sangre, no verá el reino de los cielos. Una mala interpretación. Si Jesús está dando su carne y su sangre, ¿cómo es que Él está sentado en la mesa? De cierto os digo que no beberé más esto, la cuarta copa, que es la aceptación, hasta que venga yo en el reino del Señor. ¿Qué es la sangre de Cristo? Su sacrificio en el Calvario. Porque no es su hemoglobina de la sangre, ni su musculatura que está en una copa. No, es el sacrificio que Él hizo en la cruz. Si alguien no bebiere su carne y su sangre, si alguien no creyere en el sacrificio de la cruz, no verá su reino. Y el que no me comiere, comer es. En Hebreos dice, muchos degustaron la doctrina, pero no la tragaron. El que crece fuerte espiritual es porque traga la doctrina, no nada más la degusta. Vamos a cerrar con la negación de Pedro. Aquí hay un tema de autoconfianza, de sí puedo yo como ser humano. Sí puedo seguir a Dios porque yo deseo seguir a Dios. Sí puedo. Declaro que creo y puedo. Amén, les gritan todos. No. El poder de Dios está en tu debilidad, hermano. Es algo que nos cuesta tanto trabajo. El día que yo me presente a predicar por mi propio poder, mi fuerza, capacidad para predicar, estoy perdido. Siempre me presento en humildad porque voy a hablar palabras divinas y que Dios cuide mi hablar, mi palabra. Pero sé que ahí está la fortaleza de Dios, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, no en tu fuerza, porque además no la tienes. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, la Pascua se terminaba cantando el Salmo 118. Eran 5 salmos, desde el 113 el Jalel, de ahí viene la palabra aleluya. Jesús cantó con sus discípulos estos salmos y ya no tomó la última copa, la de la aceptación, la dejó pendiente, la tomará en el reino. Cuando hubieron cantado el himno, Jalel, salieron al monte de los olivos. Jesús les dijo, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Me van a negar unos más que otros, pero me van a negar, porque el hecho de correr y dejar al maestro es negarlo. Pedro dice, yo creo que yo amo más al maestro. Señor,
permíteme contradecirte, yo no te voy a negar. Autoconfianza, poder en uno mismo, concéntrate, el poder está en ti hay un campeón. Todos tropezarán, escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está una profecía de Zacarías 13:7. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. En América Latina el pastor siempre va atrás, pero en Israel va al frente. Cuando un pastor es muerto por un lobo o un oso de ese lugar, para encontrar a las ovejas, la que no tiene la pierna quebrada, la que no se ahogó en un río, la que no está en el lodo y no puede salir porque mataron al pastor y se dispersaron. Zacarías 13:7. Dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿En qué lugar están ahorita? En Jerusalén. Jesús le está diciendo, me van a matar, me van a crucificar, voy a ser entregado por un traidor. Pero cuando resucite, los veo en Galilea. Ahí donde los encontré pescando, ahí nos vemos. Ya no los voy a ver ni en la cruz, a excepción de Juan. No los voy a volver a ver hasta que resucite. Pero no los voy a ver aquí en Judea, los voy a ver en Galilea. Cuando Jesús llega a Galilea, el mismo cuerpo con las estigmas, ¿qué están haciendo? Limpiando redes. Volvieron a lo mismo. Se les acabó el sueño. Tomás dice, hasta que no lo vea, no creo. Hasta que no meta mi dedo en su costado, no creeré. Entonces dice, los veré en Galilea. Pedro amaba profundamente al Señor como el resto de los 11. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dijo, mira, antes que den las 3 de la mañana, son como las 7 de la noche, el gallo cantaba a las 3 de la madrugada. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Luego Juan agrega, Pedro, cállate, porque has sido pedido por Satanás para ser zarandeado como trigo, y yo he orado para que tu fe no falte. Te espero en Galilea, después de mi resurrección. Después Jesús aparece en Galilea, y Pedro está pescando. Y Pedro sabe que la regó. Se equivocó. Confió mucho en él, en su poder. Y sabe que Jesús va a tener un momento con él. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Te estoy dando licencia y perdón. De cierto os digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro cree en él. Pedro cree en sus declaraciones. Pedro cree en su fuerza, en su valentía y en que ama mucho al Señor. Y dice, mas él, Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, muero contigo. No te negaré. Y también los otros dijeron lo mismo. Y salieron corriendo. Hubo un momento de bravura de Pedro, que le vuela la oreja a Malcolm. Y Jesús le dice, no, así no va a ser mi guerra. El que a hierro mata, a hierro muere. Toma la oreja de Malcolm y se la pega otra vez. Pedro, no confíes en ti, confía en el Señor. Ora, no porque tu oración tenga poder, tu oración accede al poder de Dios. Él sí tiene el poder. No confíes en tu fuerza para seguir en el cristianismo. Pídeselo al Señor. Si en algún momento te sientes frío, que no avanzas en tu espíritu y que otros sí están avanzando y tú no digas yo puedo y yo voy a llegar igual que ellos y seré mejor que ellos. No, arrodíllate, humíllate, llora y dile, Señor, ten misericordia de mí, porque siento una gran frialdad hacia tu palabra. No me interesa tu palabra, no me interesa tu pueblo, Señor, ten piedad de mí, ayúdame. Me he alejado mucho, soy frío para tus cosas. Ayúdame, ten misericordia de mí, no soy fuerte, soy débil. Hazme un creyente. Reafirma en mí un verdadero creyente que te ame tanto que después del Pentecostés los discípulos estaban dispuestos a gusto a morir por su Señor, porque el poder no venía del hombre, sino del Espíritu de Dios. Si usted ha estado frío y se siente alejado de la palabra y del amor a las cosas de Dios, humíllese solo y dígale al Señor, ayúdame, ten piedad de mí. Y el Señor responderá. Demos gracias al Señor porque la hora más oscura se acerca.
Parece que el poder de las tinieblas se ciñen en contra de un solo hombre. Una piedra gigantesca, Getsemaní, va a apretar un olivo, que es Jesús. Es el tiempo de la noche más oscura y del domingo más glorioso que ha habido en esta tierra. El domingo de resurrección, porque yo creo en un Dios vivo, no en un mito judío. No creo en un hombre bueno que ya no se levantó. Creo en la resurrección, en el poder de Cristo. Y el domingo más glorioso viene ya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, los que hemos creído en Cristo Jesús, no confiamos en nuestras fuerzas, porque como Pedro, muchas veces te negamos con nuestras palabras y nuestras acciones. Y entonces nos damos cuenta que débiles somos. Y llegamos a los pies de Cristo y oramos como lloró Pedro. No nos permitas confiar en nuestra fuerza. Permítenos acceder a través de la oración a la fuerza del Espíritu Santo y que Él nos ayude a seguir adelante y perseverar hasta el fin para ser salvo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.